Respecto a lo ocurrido este fin de semana en Cataluña, pues el Partido Aragonés muestra también su tremenda preocupación por estos hechos. En primer lugar, es el caso de perversión democrática más flagrante en la historia moderna de España. Es perversión democrática por varias razones. Un señor que no es ni candidato a la presidencia del Gobierno acaba siendo investido presidente con artimañas no muy democráticas, como usando el transfugismo político, con artimañas y con un desprecio absoluto a un 52% de personas que viven en Cataluña y que han expresado en las urnas una voluntad que se ve, como digo, por esa perversión democrática suplantada. Es un desafío, una vez más, como ya ocurrió anteriormente, al Estado de Derecho, grave, y desde nuestra posición de partido aragonés, con 37 años de historia, que hemos apostado siempre por la estabilidad, por la gobernabilidad de las instituciones, creo que urge un pacto entre las fuerzas constitucionalistas españolas para dar respuesta a este desafío, como digo, soberanista, y a los otros desafíos que tiene planteados España, es como salir de la crisis, crear empleo, conseguir un modelo de financiación territorial justo para todas las comunidades autónomas, pactado, mantener ese modelo territorial que ha dado enormes frutos desde la transición a nuestros días, pero todos bajo la misma ley y bajo el paraguas constitucional, que es el que ampara, como digo, todas las normas que emanan del pueblo español, que es el que tiene es el depositario, como digo, de la voluntad popular, en este caso en el Gobierno de España. Desde ahí, pues, nuestra preocupación, y esperemos que en los próximos días se acerquen las posturas para que se forme un Gobierno de España serio, sólido y fuerte para acometer los retos que tenemos como país. Aunque estemos en Aragón, Aragón también se la juega en estos tiempos. La salida de la crisis, el aseguramiento del estado de bienestar, el modelo territorial que nos hemos dado, son cuestiones que nos preocupan. Por eso vemos con preocupación y no nos gusta esta deriva que ha tomado a partir de ayer el nuevo gobierno catalán. Lo he dicho por escrito y lo digo aquí y donde sea menester. Yo creo que hay que tener ahora los españoles lo primero, el futuro de los españoles lo primero y de España, y para eso yo creo que deberíamos de dejar todos nuestros intereses políticos, partidistas, sectarios, personales de un lado y tener una generosidad como la tuvieron otros en los periodos de la transición, para apartar heridas viejas y sacar adelante este gran proyecto de España que, tal y como está el mundo, con la competitividad, con las cuestiones que afectan a la economía global, yo creo que interesa, como digo, un gobierno fuerte, sólido y serio, donde confluyan, hay más puntos de encuentro, hay más cosas que nos jugamos a futuro, por la que estaríamos todos de acuerdo que en contra, y por eso yo pediría que se haga ese esfuerzo de llegar a acuerdos siempre en beneficio de la mayoría de los españoles, del beneficio del interés general de España, que el interés general de España es la suma de los intereses individuales de todos los españoles, vivan en el territorio que vivan, incluso los que no están hoy viviendo en nuestro territorio español. ¿Más cosas? Bueno.